A continuación, le solicito al arquitecto César Mora Velasco, presidente de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos, y nuestro maestro de ceremonias para este evento, que por favor pueda hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos ustedes, muy agradecidos por acompañarnos a este magno evento en el que conmemoramos a nuestro amigo José María Gutiérrez, nuestro Chema. Quiero agradecer la distinción a la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos, en especial a su presidente, por invitarme a presidir en calidad de moderador y también de conductor de este evento, el mencionado homenaje a nuestro amigo Chema. Voy a proceder en primer lugar a dar los nombres del presidium que nos acompaña en esta ocasión. La arquitecta Susana Miranda, presidenta de los consejos directivos del CAMSAM. La arquitecta Adriana García Loredo, presidenta de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. El ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, director general del INIFED, que es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Al arquitecto Juan Lázaro Key López, expresidente del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Al doctor Salvador Landeros Ayala, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y presidente electo de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. El ingeniero Enrique Riva Palacio Galicia, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Doctor Marco Gutiérrez de la Barrera, en su calidad de hijo del arquitecto José María Gutiérrez, director de la investigación científica del Hospital de Oncología. Arquitecto Manuel Labra Ilanés, coordinador general de programas sociales de la PROSOC. No llegó. La arquitecta Dolores Martínez Orralde, subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble, INVAL. El ingeniero Armando Díaz Infante, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo Ciudad de México. Y el arquitecto Mario Martearena Leonar, asesor técnico del INVI. A continuación, desarrollaremos el programa. Nos falta el arquitecto Enrique Ortiz Flores, disculpen. A continuación, desarrollaremos el programa, siendo el punto número 3, la bienvenida por parte de la presidenta de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad Mexicana de Arquitectos. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a la Casa del Arquitecto y de las Arquitectas, que es nuestro CAMSAM. Hoy es un día muy emotivo y sobre todo para quienes conocimos al arquitecto José María Gutiérrez Trujillo. Él decía, hay querencia. Entonces yo siento que en este auditorio, en este día, hay mucha querencia y por eso yo les agradezco ese cariño y esas muestras de añoranza que he recibido como presidenta del colegio para nuestro expresidente, que él es el arquitecto Chema Gutiérrez. Él fue presidente de este colegio de 1975 a 1978.
Posteriormente fue presidente de la FECAR de 1978 a 1980. No les voy a hablar mucho yo de él porque tenemos unos extraordinarios oradores que lo van a hacer. Yo nada más le quiero agradecer a la arquitecta Ana Itzel y al arquitecto César Mora que hicieron posible también este evento, al igual a que todo mi consejo directivo que está presente. También les agradezco mucho a mis vicepresidentes y mis consejeros el hecho que hayan dado fortaleza a todo este tipo de acciones. Nada más también quiero comentar que este homenaje esperó 10 meses a que fuera posible. Fue un recorrido que sobre todo hicimos acciones internas en el colegio para que no fuera un evento improvisado. Más adelante les enseñaré todo lo que preparamos como legado de nuestro querido arquitecto Chema Gutiérrez y que no nada más sea recordarlo, sino también perdurarlo con las acciones que podamos hacer en nuestro colegio. Es así como yo quisiera pedirles que no se extinga ese legado y que sobre todo nuestra profesión tenga ese sentimiento de bienestar social que debemos desarrollar más profundamente en nuestro gremio y sobre todo a nuestros futuros arquitectos. Debemos redoblar los esfuerzos que él nos generó y poder así continuar con ese legado. Son tantos los retos como siempre y por eso son las oportunidades. Con su ejemplo podemos nuevamente posesionar nuestra profesión que siempre tiene que ser de excelencia. Con su ejemplo, el ejemplo arrastra y él nos dejó ese ejemplo que podemos nosotros hacer de esto un dicho y que si todo lo orquestamos podremos tener un CAMSAM más fuerte. Tendremos también para reforzar más su presencia en nuestro colegio, un espacio que nos da una referencia de su esencia personal, de esa calidez y de esa informalidad que se llamará la Terraza de Chema. Es de acceso libre y solamente si ustedes gustan tener algún evento privado, nos avisan y con gusto lo haremos propio para todos ustedes, lo haremos al finalizar este evento y obviamente ustedes estarán presentes. Les agradezco también a quienes nos siguen en las redes sociales, es una transmisión en vivo y también el evento que va a estar ahí abajo lo vamos a transmitir en esta pantalla. Me reporto más adelante con otro proyecto muy interesante que tengo que compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, presidenta. Bueno, viene un ramillete de 5 oradores y que justamente aquí es donde se va a desdoblar un poquito la idea de lo que muchos sabemos, conocemos y reconocemos. Sin embargo, es menester entender que siempre descubre uno cuando lee un libro en una segunda lectura o una tercera, o una película. Aquí creo que es el caso atinado de invitar a los oradores para que desdoblen un poquito lo que muchos conocemos, pero que hoy nos vamos a redescubrir algunas cosas. Me aprovecho de unas palabras de Pancho Treviño, que habla de el momento oportuno de cierta confusión en el país, de desesperanza, y es justamente el tener este homenaje y tener presente a Chema, como de alguna manera podemos nosotros tener en un momento dado fuerzas para seguir trabajando en lo que es un hecho que se va a seguir haciendo. Los haceres y saberes, al profesar la práctica profesional, que es literalmente el significado de hacer, donde se abrieron puertas y se prende una vela a perpetuidad, que es lo que seguramente al final saldremos pensando que ha valido la pena todo lo hecho por Chema y que nosotros secundamos con recordarlo y seguirlo haciendo. Hoy, insisto, el desafío y desesperanza, pero también la ansiedad y la confusión, repito, palabras de Pancho Treviño, nos animan a hacer esta presentación, ciertos de las ventajas que vamos a redescubrir. Pido en el primer caso a Juan Key, expresidente del CAMSAM, que aviente la primera reflexión. Juan Key ha analizado perfectamente sobre todo el tema de vivienda que Chema tanto desarrolló.
Gracias, César. Gracias, Susana, por invitarnos a esta reunión. El incienso huele muy bien, pero siempre tizna al santo. Eso solía decir nuestro querido amigo José María Gutiérrez, cuando lo ensalzaban demasiado, que él no era José María Gutiérrez Trujillo, sino José María Gutiérrez y Pavón, para darle un poquito más de sabor a quienes pretendían ensalzarlo inútilmente. Era enemigo jurado de homenajes y reconocimientos, de los que muchas veces fue objeto. Decía siempre que eran inútiles porque ensalzaban a la persona sin comprometerse con su legado. Preguntaba al término, ok, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a seguir haciendo juntos? Ese es nuestro reto. ¿Cómo vamos a ir juntos y comprometidos a alcanzar aquello por lo que hoy me ensalzan? Solían reunirse con cierta frecuencia con sus compañeros de generación, que por cierto solían aburrirlo mucho porque hablaban casi siempre de lo que habían hecho y omitían casi siempre hablar de lo que estaban haciendo. Y eso para él era aburrido porque la vida no valía nada si no tenías un nuevo proyecto, un nuevo reto frente a ti, un reto que acometer. Solía señalar en todos los foros que las personas no valían por lo que decían, valían realmente por lo que hacían. Era un crítico ácido de los programas de enseñanza de la arquitectura en las universidades públicas, omito las privadas, porque se empeñaban en producir arquitectos que soñaban con hacer grandes cosas, distanciados de la sociedad a la que por principio estaban obligados a servir. Y esto provocaba que hubiera un gran desencanto por parte de los arquitectos al término de su carrera profesional, porque no encontraban oportunidades para hacer aquello para lo que habían sido preparados, pero nunca fueron preparados para trabajar al servicio de la comunidad y al servicio de la colectividad. Esa era, y creo que debe seguir siendo, la gran crítica que hacía José María Gutiérrez a las universidades y a las escuelas de arquitectura. Él siempre dijo, lo dijo muchas veces, lo dijo en todos los foros, que los arquitectos estábamos obligados a servir a la comunidad, no a servirnos de los intereses de los grupos. El arquitecto al servicio de la colectividad fue siempre un lema que manejó desde que era presidente del Colegio de Arquitectos, o antes quizá. Predicó siempre con el ejemplo. Él personalmente, cuando se jubiló, por cierto, de hacer trabajo social en las dependencias en las que sirvió, que fueron muchas, siempre dijo que había que comprometerse con la gente común, con la colectividad, con aquellos que carecían de recursos para poder soñar en hacer algo por su cuenta, sin contar con la presencia de los arquitectos. Entonces, él acometió fácilmente la tarea. Se puso listo, armó un pequeño equipo de colaboradores y se fue a meter a las colonias. Y algo que fue conmovedor fue la respuesta que obtuvo de las gentes de esos grupos sociales que creyeron en él. De alguna manera era absolutamente convincente, sobre todo no solo de su capacidad, sino de la honestidad con la que conducía sus acciones
frente a la comunidad. Empezó a armar pequeños grupos de arquitectos a los que convenció de que el camino profesional estaba precisamente en servir a la colectividad. Inició ahí un exitosísimo programa de mejoramiento de vivienda en el barrio de Santo Domingo. ¿Por qué digo que fue exitosísimo? Imagínense un arquitecto del prestigio que entonces gozaba ya Chema, ir a la comunidad y juntar a 10 jefes o jefas de familia, porque él decía que las que mandaban eran las mujeres, todos lo hemos comprobado a cualquier nivel social, y entonces platicaba con ellas y organizaba tandas. Ustedes dicen, ¿cómo que organizaba tandas? Sí, juntaba a 10 jefes o jefas de familia, en la mayoría eran jefas, y les decía, vamos a hacer una tanda de 1,000 pesos. Con ese dinero, 10,000 pesos, vamos a hacer un proyecto para una de las viviendas del grupo. Se acababa el primer proyecto, venía la segunda tanda y así sin aburrirlos llegaba al 10º proyecto de ese mismo grupo. La gente creía en él porque él no tocaba el dinero. Él planteaba la forma de hacer las cosas en comunidad y generándose credibilidad entre ellos. Acto seguido se armaban tandas para juntar 70,000 pesos para hacer el proyecto que se había diseñado para ti. Y entonces todos se sumaban a la tarea del proceso de mejoramiento de vivienda en esos términos. La gente manejaba su dinero, no los arquitectos. Los arquitectos hicieron un compromiso con Chema para dar asesoría a todas y cada una de las familias en el desarrollo de sus proyectos y sus obras. Pero algo importante es que lo hizo siempre de la mano del Colegio de Arquitectos. Nunca se salió del esquema de que el colegio era el dueño del programa. Él lo inventó, lo diseñó, lo aplicó, siempre a nombre del colegio. Una institucionalidad de verdad nunca vista. Él hacía las cosas a nombre del Colegio de Arquitectos. Por eso el colegio está obligado, como hoy, a tomar su legado, a hacerlo grande, a producir en torno a ese legado, porque es algo que no se puede desperdiciar. El camino está muy claro, el arquitecto al servicio de la colectividad. Cuando empezó a tener algún éxito con ese manejo, se acercó al INVI, al Instituto de Vivienda, y entonces resultó que lo llamaron a colaborar y dijo, voy. Entonces, desde adentro, armó un programa institucional de mejoramiento de vivienda, haciendo grupitos de a 10. En su primer año armó un paquete de 200 viviendas sujetas a mejoramiento con recursos del INVI, con la participación y el trabajo comunitario. 200 viviendas en un programa piloto. Suena como un número muy pequeñito, pero empezó a crecer y, sin hacerles el cuento largo, a los 3 años ya se atendían 31,000 acciones de vivienda. Es muy poquito, pero era el trabajo de una gente en la que la gente creía. O sea, lo verdaderamente relevante es que no era el INVI el dueño del programa. El dueño del programa era una gente a la que llamó el INVI, que se llamaba José María Gutiérrez. Los arquitectos que se sumaron a la causa de atender a la sociedad se convirtieron en asesores de la gente, asesores de las familias a los que les hacían proyectos y luego le daban seguimiento a la realización de las obras, que por cierto se hacían mayoritariamente con trabajo de las esposas o de las madres de familia los sábados y los domingos.
Entonces, la mano de obra la proporcionaban los dueños de las casas, los miembros de la familia, no eran albañiles contratados por ahí. Eso era una cosa maravillosa porque la gente empezó a creer en ella misma. Así los arquitectos que lo acompañaron pasaron de ser asesores técnicos para convertirse en lo que él denominó arquitectos de barrio. ¿Por qué esa connotación? Porque él decía que muchos de los arquitectos que andamos haciendo la lucha por conseguir trabajo pertenecen o pertenecemos a muchos de los barrios a los que él pretendió servir. Y entonces la connotación de arquitecto de barrio era para diferenciar a aquellos arquitectos que no eran de parte de la comunidad, que se sumaban a la causa de los suyos. Andando el tiempo, los arquitectos, entonces asesores, pasaron a convertirse en promotores y sobre todo en gentes que integralmente empezaron a atender el problema de las familias. ¿Y qué quiere decir la integralidad? Los apoyaban desde el punto de vista técnico, como ya lo dije, los apoyaban desde el punto de vista legal, buscando aquellas figuras que le dieran certidumbre a su patrimonio, los apoyaban desde el punto de vista financiero para traer recursos del INVI o de otros lados a los barrios para que se pudiera financiar lo que estaban haciendo, y por supuesto les daban asesoría desde el punto de vista social para empujar la gobernanza. Él era muy puntual en ese tema. Él decía que lo que era maravilloso de las comunidades y los barrios es que habían creado mecanismos de gobernanza que a veces la autoridad no aceptaba, pero que tenía de alguna manera que respetar porque tenían muy claro lo que querían y lo que esperaban. Y entonces ellos se proporcionaban esa sensación y esa capacidad de gobernanza. Algo que él descubrió en el contacto con la gente es que los barrios están llenos de tradiciones, los barrios tienen su propia cultura, tienen su propia visión, a veces sus propios santos, y entonces no se podía trabajar si no se metía uno en el barrio entendiendo esas condiciones que eran fundamentales para poder servir a la comunidad. Esa creatividad, esa entrega, le valió que en el año 2006 armara con el grupo de arquitectos que lo secundaban el programa de mejoramiento de vivienda y alcanzó nada más que el Premio Nacional de Vivienda. Y lo primero que hizo fue donárselo al colegio. El premio se le entregó a él, él lo recibió y lo primero que hizo fue venir al Colegio de Arquitectos y donarlo, y por ahí está el premio que finalmente él dice que es propiedad de todos los arquitectos. Él solo fue el conducto para obtener el Premio Nacional de Vivienda. Eso habla mucho de quién era o quién sigue siendo Chema Gutiérrez. Bueno, ya hasta Chema estaría aburrido de oírme, pero déjenme llegar al final. Él, en una reunión de esta naturaleza, donde pretendían ensalzar su figura, fijaba retos. ¿Qué sigue? El trabajo de Chema, su legado, no es algo que termine en una ceremonia de esta naturaleza. El trabajo de Chema continúa y debe, a través de este tipo de eventos, multiplicarse, enriquecerse. Pensaba en grande y hacía las cosas para que fueran grandes. Retos concretos. Tenemos la obligación de acercar al colegio a la sociedad que a través del impulso de sus miembros
ayude a apoyar las causas sociales más importantes y sin duda destaca la causa de la vivienda. Yo he comentado muchas veces, nada más para tener una idea del tamaño del reto, en el Distrito Federal hay cuando menos, hoy Ciudad de México, no vayan a pensar que me quedé en el pasado, 4 millones de habitantes que viven en colonias populares, en barrios populares. Entonces, el reto no es menor. Cómo atender, cómo enfrentar la necesidad de esas gentes de la mano del Colegio de Arquitectos y con su impulso. Esto nos implica desarrollar otro reto, que es crear un mecanismo de participación real y formal hacia la causa de la comunidad con el apoyo de los arquitectos. Pero esto no se puede hacer si las universidades no entienden que el arquitecto debe ser formado para servir a la comunidad, que independientemente del nivel socioeconómico, la comunidad para el arquitecto debe ser lo primero en ser atendido. Ese es el gran reto y el colegio tiene la obligación de acercarse a las universidades y modificar los programas educativos para que todos los arquitectos tengamos conciencia de que ese es nuestro principal reto y nuestra principal actividad. Es un reto que el colegio y su impulso al programa sea permanente. No es posible que esto dependa de la presidencia en turno. Los que hemos tenido el privilegio de ser presidentes del colegio sabemos que apenas estamos entrando cuando ya estamos pensando en irnos. El programa tiene que ser permanente, tiene que tener un carácter institucional que garantice, independientemente de quién sea el presidente, su duración, su institucionalidad y su presencia, primero a nivel de la ciudad y a través de la Federación de Colegios de Arquitectos en todo el país. Ese es el gran reto. Si extrapolamos los números y en la Ciudad de México hay 4 millones, pues a nivel nacional hay como 35 millones que están esperando que los arquitectos hagamos algo. Ese es el reto. Decidir cómo debemos de actuar los arquitectos para hacer un ejercicio que, como dije, sea permanente, sea universal y, por supuesto, sea formalmente institucional, para lograr esa cercanía del colegio, de sus arquitectos, con las causas sociales que este país demanda. Yo quisiera terminar con una expresión que tuvo Rosa, su extraordinaria mujer que hoy nos acompaña, y para quien de veras quiero pedir un aplauso por su fortaleza, por su presencia permanente. En uno de esos reconocimientos que le hicieron a nuestro querido Chema en el Palacio de Bellas Artes, le pidieron que dijera unas palabras. Y nunca se me va a olvidar que se levantó y dijo: los hombres, dícese por ahí, que son como los mameyes. De cada 100, nomás sale uno bueno. A mí me tocó el bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. A continuación, tenemos la presentación del arquitecto Dolores Martínez Orralde, también con todo cariño, nuestra Lolita. Quiero comentar que de alguna manera Chema ha sido merecedor de muchos homenajes. Este es uno, y entendería que cada uno es especial. Este tiene una gran carga emocional, tiene obviamente también un mensaje a futuro, a pronto y mediano plazo, urgente como lo marca Juan Key. Creemos que para que valga la pena hacer caso a lo que acaba de decir Juan. Lolita nos ha ayudado muchísimo, ha sido realmente un reflejo importante del apoyo a los arquitectos de siempre, con
con la presentación de la arquitectura de todos tipos y que de alguna manera vamos a seguir necesitando de ella. Estoy más chiquita que aquí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es más que un privilegio, es de verdad un gusto para mí estar en la casa del gremio de la arquitectura, en la casa en donde se gestan los principales sueños del país, yo creo, y que los haremos realidad seguramente entre todos. Y sin duda un gran gestor de sueños fue Chema, nuestro querido Chema, porque creo que todos nos lo apropiamos un poquito con el permiso de doña Rosita, que espero sea compartida porque en el corazón de todos los que están aquí, los que no pudieron venir, hay un pedacito de memoria de Chema en el corazón de todos los arquitectos de este país y así debe de ser. Yo creo que de verdad, se los digo de corazón, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ahora de la Subdirección General, donde ahora coordino a la actual Dirección de Arquitectura, que fue la que organizó los eventos y los evocadores imágenes que veo que se transmiten y me motivan a desde luego agradecer a la presidenta su invitación a este evento. Y yo lo que quiero ser es propositiva, ¿no? Para ser breve y no cansarlos en esta tarde calurosa, espléndida, que seguramente se nos puso así por Chema. Estoy escuchando que se va a hacer este espacio de la terraza de Chema. Pues yo creo que una mejor manera de la apertura de este sitio es empezar con un conversatorio que nos hable de la arquitectura de Chema, desde luego la unidad de Independencia que estoy viendo ahí, que de verdad yo creo que no ha sido superada. Y ojalá que lo sea, ¿verdad? En breve, seguramente las nuevas generaciones ahí están haciendo cosas fantásticas. Y me conmueve mucho ver también una foto donde sale el querido Javier Sánchez en una mesa de trabajo dialogando con Chema. Entonces, que aquí está su padre, que estoy viendo desde aquí con todo cariño, mi buen amigo, el arquitecto Félix Sánchez, que también tiene un pedazo de mi corazón. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Chema es empezar a dialogar sobre su obra, sobre su legado, pero es urgente para que divulguemos entre las nuevas generaciones y hagamos, y desde luego me sumo a coordinar y organizar estos eventos, unas 3, 4 mesas para iniciar la terraza, para inaugurarla. Desde luego seguramente nuestra querida Chela Mota se va a sumar, porque aquí estamos todos para sumarnos. Entonces, yo les propongo hacer estos eventos de conversatorios estrenando la terraza, y desde luego preguntaban yo dónde está el archivo, ¿no?, de los planos, y desde luego sumaremos desde Bellas Artes algunas fotos para que con la Facultad de Arquitectura y con algunas otras instituciones, ya sea en la Galería Benlliure o en otro espacio, y Mazari me va a colgar porque estoy comprometiendo su espacio, pero no me importa, yo creo que va a ser bienvenida la propuesta de que hagamos una exposición sencilla, rápida, práctica, para los estudiantes, y a lo mejor en la Ibero, y a lo mejor en la Anáhuac y en otras universidades, que hagamos una exposición itinerante. Me comprometo desde el espacio donde ahora estoy a diseñarla, coordinar la curaduría, desde luego de la mano del colegio, para que tengamos estas itinerancias que más allá de que desde luego bienvenidos estos eventos, recordándolo, pero vamos a ser propositivos y proactivos con la obra de Chema. Yo creo que hay mucho por decir, mucho por hacer, y sobre todo compartir con las nuevas generaciones y con las no tan nuevas, para que se vuelva a renovar esta mirada sobre la obra de Chema. Sin duda, muy importante sumar al INVI en esta tarea no fácil de la oferta de vivienda a la población, que es brutal. Sin duda el tema del sismo, pues ya todos los conocemos, pero yo creo que es una buena oportunidad de sumar al tema de vivienda que Chema tanto aportó en esta renovada mirada, y desde luego, además de los conversatorios, las exposiciones itinerantes, generar una o dos y comprometernos, yo desde luego la primera, en promover que esta obra se divulgue entre las nuevas generaciones. Esa es la mejor manera de honrar una memoria. Sin duda, el diálogo aquí no termina, apenas empezamos, y habrá Chema para rato. Buenas tardes.
Desde luego, Chema no solamente manejaba la vivienda, manejaba diversos temas. Sin embargo, la parte estelar, aunque nunca decía que era la vivienda, los 3 temas que manejó y que todos conocemos es justamente, más la salud y la educación. Creo que era un triunvirato de temas que se manejaban prácticamente de manera simultánea. Sin embargo, la vivienda fue la parte estelar en su vida profesional. Tocaría el turno a un personaje que tuvo una vinculación fundamental en la vida de esta experiencia muy nutrida en las fechas que se han comentado. Sin embargo, él no viene, pero viene un joven que de alguna manera siguió la escuela y que en todo caso nos podría monitorear un poquito lo que ha estado pasando, que es Mario Martirena, para que nos haga el favor de desdoblar este tema que empezó hace ya mucho tiempo. Buenas tardes. Las palabras se quedan cortas para poder describir el enorme privilegio que fue compartir tu compañía, Chema. Tus incalculables enseñanzas, tu dedicación, tus dichos, tu amor por la vida y la justicia social que tanta falta nos hace para cambiar a México. Fuiste un visionario, estuviste por mucho adelantado a tu tiempo. Cambiaste innumerables cosas, lograste mejorar la calidad de vida de cientos de personas gracias a tu visión y a tu trabajo. Pero sobre todo, lograste contagiar esa visión a innumerables personas que hoy en día estamos comprometidas en seguir haciendo más grande e importante tu legado. Sin duda fuiste un hombre sabio, justo, íntegro y un ejemplo de vida para muchos. Tu sencillez, tu humildad, tu disciplina, tenacidad, honradez, espíritu de apoyar, sumar y compartir con todos son cosas que siempre te admiré. Hace casi 20 años, a fines del mes de noviembre, un hombre alto, de cabello blanco, con piernas y manos largas, tronco pequeño, de edad madura, de espíritu joven, alegre, adentró a los salones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con el firme propósito de convencer e inspirar a jóvenes para que iniciaran el programa de servicio social, práctica profesional supervisada y tesis. Lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Seguro de formar un ejército, el ejército de los arquitectos de barrio, profesionales comprometidos, honestos y sensibles para atender a la población de menores recursos y mejorar la calidad de vida de cientos de personas. Y terminar con el olvido histórico de las instituciones de gobierno, los sistemas de financiero y la indiferencia de los arquitectos notables por el poco reconocimiento a atender a este sector de la población, más de 60 millones de mexicanos. En los últimos 3 sexenios hemos observado con desdén el fracaso de la política nacional de vivienda y cómo el cártel inmobiliario ha tenido a modo todo tipo de recursos disponibles para promover el desarrollo de conjuntos macro de microviviendas para personas de escasos recursos, las cuales por la necesidad e ilusión de adquirir un patrimonio fueron timados al momento de adquirir su vivienda, la cual está desarticulada de la ciudad y genera más problemas que beneficios, dando como consecuencia que existan casi 5 millones de viviendas abandonadas y retiradas de sus prestadores, de sus poseedores originales. La Ciudad de México no está exenta de estos fenómenos. Presentamos procesos graves de gentrificación. Para Chema, los homenajes no eran importantes, pero sin embargo, era algo que le causaba contradictoriamente gran entusiasmo, ya que estos espacios los transformaba en oportunidades para promover propuestas. Así pues, el mejor homenaje para el arquitecto Gutiérrez
no es hablar de él, no es conservar sus logros. Lo más importante es trabajar y actuar para el beneficio de la población que menos tiene. La constructora pueblo, como él amigablemente le decía a estos 60 millones de mexicanos. ¿Qué sigue? Tenemos ante nosotros la oportunidad de generar un marco institucional con seguridad técnica, social, legal y financiera que garantice el acceso universal a la vivienda. Es importante resaltar que Chema vive en el espíritu de cientos de arquitectos, como la arquitecta Vanessa Salgado, el arquitecto Hugo Sánchez, el arquitecto Juan García, Antano Salas, José Luis Mendoza de la Luz, Juan Key, por mencionar algunos, los cuales trabajamos en diferentes frentes, programas de mejoramiento de vivienda, condominio popular, mejoramiento de barrios, rescate de las unidades habitacionales, Infonavit, Conavi, en el mismo colegio de arquitectos, desde luego en las universidades. Entre otras tareas tenemos la de implementar alternativas para la atención a la población de menores recursos económicos, de manera ágil, eficiente, transparente, honesta. Espacio público, medio ambiente, certeza jurídica para las personas y su vivienda, salud y seguridad pública, entre otras. Chema, no me queda más que agradecerte por todo lo que nos brindaste y compartiste de manera incondicional. Tus consejos, tus enseñanzas, tu alegría, tu tiempo y cariño. Chema, gracias por tantas cosas. Gracias. Gracias, Mario. Alternando con estas presentaciones, hay unas cápsulas muy importantes que son toda una belleza, dichas por Chema, referidas a los dichos populares o a las citas que son referencias muy importantes, que en un documento que se hizo hace alrededor de 4 o 5 años, que fue una verdadera oportunidad de muchos de nosotros para tener una cercanía mayor con Chema, no solamente por lo que él sabía y su trabajo, sino porque nos demostró una calidad, una fortaleza, una fuerza enorme para poder vivir los últimos 5 años. Quienes tuvimos la dicha de estar cerca de él y que recibió igualmente a muchas personas y nos enteramos de todo lo que estaba haciendo aún en ese lecho de dolor. La fortaleza se demostró, se hizo un documento muy importante que es Sumar Viviendo, que justamente se presentó con auspicio de Lolita en Bellas Artes. Creo que ese tema es un tema muy profundo que seguimos todavía repitiendo muchos en nuestros corazones. Es por eso que hoy es importante recalcar que los protagonistas principales de ese documento y los actores para llevar a cabo este documento aquí están. Ahorita voy a hacer una declaratoria importante que habla muy bien, pero muy bien de lo que Chema dijo en esos días. Está aquí con nosotros Enrique Ortiz. Creo que sería una oportunidad enorme para que conociéramos un poquito más de este tema estelar que es la vivienda. Le pedimos a Enrique Ortiz si nos hace el favor de dirigirnos unas palabras en ocasión a este homenaje. Bueno, es muy emocionante para mí. Yo no sabía que me iba a dar la palabra, así es que lo que va a salir sale del corazón. Yo conocí a Chema en 1975, cuando estábamos tramitando un proyecto en los inicios de Infonavit, cuando él era el subdirector técnico de Infonavit. Y él fue nuestro interlocutor, el que puso Infonavit para trabajar con nosotros, una locura que se nos había ocurrido. Habíamos hecho un documento en Copevi, le dábamos seguimiento a lo que hacían los gobiernos y estábamos trabajando con unas cooperativas de vivienda
y una de ellas en el Estado de México se había perdido por presiones del gobierno del Estado de México, por muchas causas. Y a mí se me ocurrió escribir un articulito en el que decía que mientras el esfuerzo de la gente era negado, algunos organismos públicos hacían edificios de lujo con lagos y todo eso. Me estaba refiriendo a Infonavit sin mencionarlo. Y justamente Eduardo Rincón Gallardo me habla y me dice, aquí hay una crítica a Infonavit. Le digo, pues sí. Bueno, a ver si como roncas duermes, compañero. Y tráenos, dinos qué podemos hacer. Estamos para terminar ya el sexenio. En ese momento estamos trabajando también con un grupo de gente en la colonia Guerrero. Inmediatamente se me ocurrió, pues esto, la cooperativa Guerrero. Y fue el primer contacto con Chema. Él fue el que nos ayudó a sacarlo adelante, que no fue fácil, tuvimos que tocar todas las puertas de Infonavit de todos los colores, pero él fue siempre el interlocutor que nos escuchó, que nos permitió hacer eso. Y tal vez sea una de las únicas, o tal vez una o dos cooperativas que ha hecho Infonavit en toda su historia. Es donde la gente organizada producía su vivienda, y es una experiencia muy linda que tuvimos. Después, a lo largo de los años, tuvimos muchas cuestiones en común. En esto que se mencionó al principio, el programa de mejoramiento de vivienda, estuvimos trabajando juntos en esto, primero en el diseño, después él entra al Instituto de Vivienda y le da el impulso, precisamente vinculándolo con el Colegio de Arquitectos. Mete al Colegio de Arquitectos en esto, lo veníamos trabajando ONGs, pues con una escala muy pequeña, ¿no? Él es el que le da el empuje, darle la escala, el trabajo, y tuvimos muchas acciones conjuntas en ese tiempo, estar en diálogo constante, con experiencias, con reflexiones, con un trabajo muy, muy lindo, siempre con él, siempre él con sus refranes de su abuelo, ¿no? Que siempre era su fuente de refranes, y que es toda esa sabiduría popular que le hemos perdido. Hemos perdido toda esa significación que tienen estos refranes populares, y que le daban siempre respuestas muy interesantes a partir de esos refranes para hacernos ver, poner las cosas más sencillas, no tan solemnes, ¿no? Ponerlas en términos humanos, ¿no? Con él trabajamos muchas cosas, en muchos momentos, y otro espacio en el que concurrimos siempre fue aquí con el arquitecto Covarrubias en la Academia Nacional de Arquitectura. Nos desayunamos todos los domingos algunos miembros de la academia, y él siempre llegaba con nosotros, siempre alegre. Él era el que vivía más lejos, el que llegaba más temprano manejando su coche hasta que ya no pudo manejarlo. Pero todo el tiempo estuvo yendo, siempre alegrando nuestras reuniones con sus bromas, su sentido del humor y también la profundidad de su pensamiento. Yo tengo muchos recuerdos de muchos momentos, y pues no tengo más que decir que creo que el colegio hace muy bien en reconocerlo, y que ojalá lo que se decía antes sea lo que se haga, que lo que él hizo no quede simplemente en un homenaje perdido en un libro, sino que el colegio asuma estas enseñanzas. Una cosa que me olvidé decir es que como parte del programa de mejoramiento de vivienda, se nos ocurrió hacer estábamos con otros compañeros en la UAM formando un grupo de muchachos del fin de año, ¿no?
y les encantó esta cuestión de la producción social del hábitat o la constructora Pueblo, como le decía Chema, y nos dijeron: queremos otro año con ustedes, lo cual me sorprendió mucho. Nunca había oído que unos estudiantes que ya están por recibirse te digan que quieren un año más. La universidad, por supuesto, los quería echar fuera y dijimos: pues vamos a meterlos al programa de mejoramiento para que trabajen con los arquitectos. Estos chicos sabían trabajar con la gente, pero no sabían la técnica. Era un aprendizaje mutuo que se podía dar, una relación conjunta. Y Chema apoyó esto. Le dijimos: no solo los metimos ahí, sino que todas las semanas vamos a hacer una reflexión, y se armó un diplomado en la UAM que Chema decidió poner 1% del 7% que se pagaba de asesoría para este diplomado, con la condición de que por cada alumno que hubiera un arquitecto del colegio en ese diplomado. Fue una experiencia maravillosa. Todos fuimos profesores y alumnos de ese diplomado. Yo recuerdo que están los compañeros del Movimiento Urbano Popular, especialistas en tramitología, que estuvieron ahí con nosotros, trabajando, enseñando esto, mostrando las dificultades que lleva poder sacar adelante un proyecto en trámites, en idas y venidas. Fueron los ingenieros a decirnos qué mal estaban cuáles eran los errores de la vivienda que hacía la gente, y resulta que también se quedaron de alumnos. Todos fuimos profesores y alumnos. Fue una experiencia maravillosa. Yo creo que, y esto en gran medida gracias a la idea de Chema, que siempre estuvo presente, y a esta vinculación que hizo entre las iniciativas sociales y el Colegio de Arquitectos. Yo en uno de estos salones, no es que los arreglaron recientemente gracias a José Luis, ya no lo conozco muy bien, pero se hizo una ceremonia aquí de premiación y recuerdo que 2 grupos de estos muchachos que habían participado en ese diplomado y que habíamos insertado recibieron un reconocimiento del colegio, lo cual me dio mucho gusto. Y más gusto me dio hace 2 semanas que en una reunión en el INVI, dando una plática, mencionaba yo esto entre los como 170 arquitectos que había ahí. Digo, recordaba esos 2 grupos. Al terminar la plática se me acercan 7 personas que yo ni conocía y dicen: somos nosotros, seguimos trabajando en eso. Y eso muestra que hay una fuerza en esta manera de hacer las cosas, y que si nos metemos realmente con corazón a hacerlas, va a trascender profundamente en los cambios que necesita este país, más urgentes que nunca, ante el deterioro, ante la pérdida de valores, ante la pérdida de seguridad, de confianza, de colectividad. Lo que se hizo con Chema tiene esos valores, rescata esos valores, y espero que podamos seguir juntos avanzando en esa perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Teníamos pensado en el transcurso del homenaje presentar algunos dichos y citas. Sin embargo, encuentro que estoy anotado aquí para poder hacer un paquetito de comentarios, y que quiero pedirles, con la autorización primero del autor de este documento que me he referido más de una vez, que es Vivir sumando o sumar viviendo, da igual. Y aquí está el autor, y están todos los autores que fuimos invitados justamente para dar una señal de nuestra participación en los temas diversos, y que fueron los 3 que mencioné hace rato. Por tal virtud, creo que es muy importante que, si a mí me dieron la oportunidad de estar aquí, yo quisiera pedirles que me permitieran cuando menos leer uno
de los puntos que cada uno de los 20 que nos sumamos en esa ocasión, para recrearnos justamente de todo lo que aquí hemos coincidido. Creo que todos vamos a coincidir casi en todo. Pero estos puntos son una selección muy atinada del autor de este documento. Arturo Mire Tirán. Como reflexivo, Chema fue un gran pensador incansable e ilustrador de ideas. Podía sintetizar en una frase una tarea compleja, una discusión, ilustrarla con anécdotas muy interesantes. Roberto Aybenchus. Que las familias contaran con un espacio digno era la idea de Chema, creando instituciones y orientando con sabiduría y oportunidad a jóvenes y funcionarios. Había mensajes para los funcionarios. Esto es muy importante, no solamente para los estudiantes, sino para los funcionarios. Y él sabía bastante de eso. Su llamado a no permitir que las caciques aztecas se nos impusieran permitió rescatar soluciones populares, ingeniosas y cargadas de historia. Chema, por supuesto que avalaba el trabajo de las provincias y decidió en muchos casos que los arquitectos nos desplazáramos a la provincia. Uno de ellos fue, por supuesto, el programa de vivienda, los centros médicos nacionales, los temas de educación de la universidad. En fin, había una filosofía que apuntalaba de manera importante esta visión, esta filosofía, esta manera de vivir y entender al país. Enrique Ortiz Flores, que lo acabamos de escuchar, Chema escuchaba y acertaba unir lo diverso, una gran idea. Aportes y significación social de la constructora Pueblo. Creo que este es un tema de colaboración que ha permeado de manera permanente en el programa de vivienda fundamentalmente. Enrique García Formentí. Chema era un hombre de ideas y resultados. No era empezar, era terminar. Formador de equipos entusiastas que compartió siempre sus resultados, es decir, compartía lo que se ganaba en términos de proyectos y resultados. Eduardo Rincón Gallardo. Chema conjuntaba el conocimiento, la experiencia, la calidad humana, su patriotismo, una visión siempre positiva y crítica hacia el futuro. Felipe de Jesús Gutiérrez. Chema fue un testigo y actor de un México moderno de gran transformación, sin duda alguna. Su camino se ha repartido entre la planeación, la coordinación, la dirección de los actores de la construcción de la ciudad. Jaime Latapí. Chema fue un extraordinario humanista, visionario, organizador y planificador. Lo más importante, el testimonio de vida, que eran los valores y principios, la honestidad, sencillez, compromiso de servicio, barrios y comunidades, en fin, todo este paquete que hemos estado reiterando a través de las presentaciones. Ramón Vargas Salguero. La vivienda es un género de las reivindicaciones sociales. El tema de la vivienda no son los ladrillos, no son los metros cuadrados, es un tema social de gran profundidad. Conocedor de la realidad socioeconómica nacional, era necesario estar parado en esta postura, en esa tesitura para entender la vivienda y cualquiera de los temas. Maestro Juan Key López, que lo acabamos de escuchar, creo que desmenuzó muy bien el programa completo. José Luis Cortés Delgado. A lo largo de su vida, Chema hizo honor a la frase festina lente, despacio que voy deprisa. No se apresuraba, todo lo hizo en el tiempo adecuado, sin querer abarcar más de lo que las circunstancias y la realidad le permitieran, siempre acorde con sus propios principios éticos y morales. Esto no indicaba que hacía poco, se adelantaba, futureaba, pero lo hacía con los pies plantados. Chema logró tener la admiración común, consiguió y conservó su reputación y todo ello fue para vivir mucho y de manera plena. Son palabras de José Luis. Manuel Barclay Galindo, nuestro querido Manuel, que apoyó obviamente el inicio de este proyecto de vivienda
junto con otros presidentes después, pero el arranque, el banderazo de salida fue con Manuel, que lo recordamos con todo cariño. Reconocí de Chema su capacidad, prudencia y la humildad de una persona ponderada, lo que me llamó poderosamente la atención. Chema fue una lección de vida por su trabajo profesional, gremial y sobre todo por su condición humana que lo distinguió como una persona de excepción. Sergio Mejía. Chema fue como practicaba una religión en su trabajo. Practicó el compromiso social y la virtud del servicio. Creó cuadros de arquitectos, inculcó la filosofía de la praxis en la labor como arquitectos. Ernesto Alba Martínez. Chema tuvo una capacidad de escuchar, de dialogar con alumnos y profesores, con autoridades y estudiosos del tema y con las comunidades. Le permitieron integrar a su práctica nuevas maneras de ver una realidad cambiante. Javier Cortés Rocha. Con gran entusiasmo, Chema participó en la organización de la Sociedad de Exalumnos de FASE, institución que hay necesidad de rescatar y trabajar. La creó y hay necesidad de rescatarla. Francisco Covarrubias Gaitán. La filosofía de Chema encontró inspiración en Vasco de Quiroga, quien luchó por construir una sociedad que permitiera una convivencia con calidad de vida, habitabilidad. Eso quiere decir que congeniaba perfectamente este postulado de Vasco de Quiroga con la filosofía de Chema. Es decir, intersectaba Chema todo aquello que servía para apuntalar aquello que tenía que hacer. Su actividad permanente fue congruente con sus ideas, con constancia, entrega, energía, sentido de profundidad y trascendencia. Sus valores deben de estar presentes en la construcción de nuestra sociedad. Y así como él reconoce el ideal de Vasco de Quiroga, nosotros debemos reconocer sus ideales como un modelo. Creo que esta es una estupenda conclusión que nos ha estado reiterando cada una de las presentaciones. Alejandro Gaitán Cervantes motivó la participación cada vez más amplia de los arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura. Francisco Treviño. Este homenaje nos reúne y convoca para conocer y honrar a uno de los más preclaros, prominentes y comprometidos pontífices. Pontífices, dice Pancho, el que hace puentes, el que conecta, el que enlaza, el que hace que se unan. Por eso, estas palabras no son palabras, es toda una verdadera ilusión para seguir trabajando en este postulado. Chema fue un héroe civil de México. Mario de Jesús Martirena acaba de leer este documento que ya no lo había expresado anteriormente, por lo tanto lo doy como bueno y estupendamente expresado. Me toca a mí el último. Entendí yo siempre que todos éramos amigos del Chema, todos, no había distinción. Si uno iba a su casa o a su trabajo o a la escuela, teníamos el mismo trato todos, siempre. No hubo distingos, creo que todos nos esmeramos por tener siempre la cercanía. Yo personalmente lo conocí en los viveros de Coyoacán, corriendo. Estaba yo joven todavía y dije, a esta persona que va corriendo, me gustaría conocerla, sin saber que con el tiempo, quizás 10 años o más, me sirvieron para ir calentando esa ilusión que se presentó, obviamente, de manera accidental, pero la llegué a pensar antes. Los sueños son los que hacen las realidades. Lo mío fue un sueño conocerlo y se convirtió en realidad. Desde su concepción filosófica y social, práctica de vida en su ejercicio profesional, organizando grupos para afrontar retos naturales unos y emergentes otros. Chema no solamente trabajó de manera ordinaria, sino casi siempre de manera extraordinaria. Es decir, con los vaivenes que había en lo económico, en lo social, en lo político, en los desastres, Centro Médico Nacional,
fue empujado como una solución ejemplar, pero gracias a algún asunto que nadie metió las manos y que solamente le tocaba a Chema enderezarlo. Finalmente, yo quisiera que me permitieran de manera todavía más rápida leer 5 citas y 5 referencias. La responsabilidad educa, y Chema nació educado, preparado, desde su seno materno, paterno. Creo que Chema tuvo una educación. Ya comentamos a Tato Vasco, en los caciques aztecas que ya los referimos. La mejor forma de conseguir la realización profesional es dedicarse a metas desinteresadas. Chema hizo lo propio. Creo que esas metas se lograron justamente por esa decisión desinteresada para que fuera una conclusión automática. La constructora Pueblo creo que ya se ha mencionado y que es una suma de fortalezas, de familias, hombres o mujeres o ambos. El poder de los puestos que Chema tuvo, dice Elena Solís, fue para eso, para ayudar. Si Chema tenía una varita para ayudar a alguien, lo usaba. Era para eso el poder, no para privilegiarse personalmente, sino usarla a favor de quienes realmente le habían nombrado. Y no había duda. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como puedas. Creo que el verbo poder, Chema lo aplicó invariablemente en todas sus empresas, en todas las actividades. Cuando el hombre deja la puerta de su vivienda, no penetra lo extraño. Llega a la calle conocida, al barrio, al pueblo, a su ciudad familiar, a su nación. El patriotismo de Chema fue desde sus inicios. Chema no descubrió estos valores de adulto, los aprendió desde joven. Algunos dichos ya para terminar. Mi cita con Dios, evocando al sacerdote jesuita, Padre Quino, mi cita con Dios es aquí, solamente aquí. Menear el atole significaba que había que ponerse de acuerdo para que no se cuajara. Más vale muerto que un desaire. Chema le entraba a cualquier reto y no iba a decir no puedo. Y es como la bicicleta, no puede dejar de pedalear. Son dichos que son propios y apropiables. Es cierto que están inventados, pero yo creo que el saberlos seleccionar, muchas veces el acto de crear, es menos importante que el de seleccionar. Chema seleccionó lo que tenía que hacer, lo que le podía servir, y eso lo transmitió, lo compartió y lo llevó a cabo. Nos toca cambiarle las llantas al coche sin que éste pare para nada. ¿Dónde se demostraba este precepto? Quizá en los hospitales. Un hospital no puede descansar un solo día del año. Las escuelas sí, la vivienda no. En fin, yo creo que tenía necesariamente una vocación muy clara para seleccionar lo que había que hacer. Y finalmente, ya tenemos un diagnóstico, y al igual que cuando se abre un pozo de agua, ahora hay que decidir en dónde dar el hachazo. Es decir, yo creo que los estudios, los anteproyectos México es un país de expectativas, de diagnósticos, pero muchas veces no de realizaciones. Y aquí el chiste es que se inicie y se dé el hachazo final para poder terminar. Agradecer a todos ustedes y compartirles que el galardón de las buenas obras es haberlas hecho. Chema las hizo. La generosidad no necesita salarios, se paga por sí misma. Muchas gracias. A continuación, y obviamente lo más esperado es la participación de la familia a través de Marcos Gutiérrez. Queremos obviamente que recrearnos con su participación, porque esta es una señal que para nosotros va a ser un acicate mayor para poder seguir trabajando.
el hijo de Chema. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero agradecer muy especialmente a la presidenta del colegio y de la sociedad, al presidente de la Junta de Honor y obviamente a todos sus amigos, a su gremio, que fue uno de los ejes de su razón de ser, uno de los ejes de su acción y de su creencia de que las cosas iban a funcionar, iban a estar mejor si se promovía las instituciones y el gremio. Yo preparé, bueno, sí me pidieron unas palabras, pero en realidad preparé más unas imágenes que pretenden pues evocar ideas. En realidad traté de preparar algunas ideas. Mi papá fue producto de una mezcla, de un mestizaje, como a él le gustaba decir. También él creía mucho en los mestizajes, es decir, él trataba, no solo no creía, trataba de combatir las purezas, creía que la riqueza en todo sentido se generaba a partir de los mestizajes, y él fue producto de un mestizaje muy importante. Su padre, primer generación de profesionistas, su abuelo, su padre había huido de la pobreza y del dogma que lo tenían encerrados en una pequeña propiedad en Jalisco a la que se habían ido a refugiar, al parecer, según las investigaciones que después promovieron como familia, un grupo de judíos que habían salido huyendo de España y que se fueron a refugiar a los Altos de Jalisco, y se escondieron pues lo más que pudieron. Vivían arraigados a la tierra. Ese vivir enraizado a una tierra, a pesar de que su padre huyó de ese terruño como una manera de huir de la pobreza y del dogma, por otro lado siempre se mantuvo arraigado y con una nostalgia de la tierra y de regresar a la tierra. Después trajo a toda su familia, trajo al abuelo de mi papá. Y por otro lado, este es un libro derivado de las investigaciones que promovieron, fomentaron un grupo de estudio y financiaron a un historiador para que hurgara en todos los acervos posibles a ver de dónde venían los inmigrantes a los Altos de Jalisco. La otra parte del mestizaje, su mamá proveniente de una familia de militares. En ese contraste también parecía estarse contraponiendo lo urbano y lo rural. En realidad, en ese momento, obviamente, lo urbano en México pues era una minoría relativamente pequeña y él era parte de ese proceso de esa migración. Él fue producto de ese mestizaje, así se vivía y así lo contaba. También de un mestizaje de valores por parte de su padre, al estar huyendo del dogma sobre todo religioso, y de su madre, arraigada a los dogmas religiosos. Entonces, al interior de esa familia se vivía una lucha en esos valores. En la foto anterior
está mi papá, según nos contaba, en uno de las celebraciones de bienvenida a las generaciones de arquitectura, en donde desfilaban en una de las calles del centro con diversos disfraces y bueno, hasta donde entiendo también eran sometidos a diversas torturas como parte de los ritos iniciáticos del gremio, de su muy querido gremio de la arquitectura. Después, él a su vez acaba arquitectura y se va al servicio social a Oaxaca, también un poco huyendo de la dinámica familiar, como un refugio. Su primera independencia real de su familia, se va al servicio social en Oaxaca y encuentra pues uno de sus pasiones, uno de sus amores, según lo traducía más que lo decía cuando lo platicaba, fue al servicio social y se quedó varios años desempeñando diversas labores en la construcción de escuelas, en la construcción de hospitales, pero sobre todo en una planeación integral, como él lo platicaba. Él encontró la pasión por la planificación ahí, en la comunidad de Loma Bonita, de estudiar los problemas que esa comunidad tenía, que tenían en esa pequeña ciudad o en ese pueblo, y de tratar de ofrecer soluciones viables, pero con proyecciones basadas en las necesidades de la comunidad, no con proyecciones basadas en necesidades financieras de quien iba a construir o en necesidades políticas. Y de hecho nos platicó que en cierto momento prácticamente tuvo que salir huyendo porque en la planeación que él hizo pues quedaban afectados algunos intereses de los poderes locales, no les gustó ese proceso de planeación que además como plan empezó a permear en ciertas autoridades locales y dijeron: yo creo que es mejor que te vayas a planear a otro lado. Este es parte del estudio, de un estudio de servicio social absolutamente comprometido. A veces vemos ahora un trabajo de servicio social en una profesión y si le va bien, pues no es un trámite, pero no pasa de ser una propuesta muy modesta, un ejercicio intelectual. Esta propuesta de servicio social era un plan de desarrollo de un pueblo que incorporaba primero un estudio profundo de sus necesidades y de sus problemas y el ejercicio de una propuesta de solución. Después, en ese contacto, según nos platicó, desarrolló la posibilidad de estudiar el problema de la vivienda de una manera más profunda, pero tomando raíz en ese estudio inicial de Loma Bonita, Oaxaca. Y entonces él fue becado para ir al Centro Interamericano, en realidad, de Estudio de la Vivienda en Colombia, un centro que mantenía la Organización de Estados Americanos, o mantiene, no lo sé, de la Organización de Estados Americanos, y era un curso de posgrado para el desarrollo de capacidades de formulación de políticas públicas en vivienda popular. Cada país enviaba un estudiante, se trataban aspectos teóricos y después se desarrollaban en forma crítica, en forma de seminario, proyectos para esas comunidades de cada país. Por supuesto, el enfoque era, si era una comunidad de toda América, entendida de todo el continente, incluido Estados Unidos, y como gran promovente de la Organización de Estados Americanos, pero era una visión realmente latinoamericana. Y él estaba muy orgulloso de haber hecho un posgrado con una visión
latinoamericana, que estudiara los problemas de Latinoamérica y que procurara soluciones para Latinoamérica. Se ve muy poco. Este es un documento que le dirige el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, justo cuando él regresa de ese periodo de estudio en el Centro Interamericano de Vivienda, y lo invita al Colegio de Arquitectos a exponer esa experiencia que él tuvo de estudio y un análisis y una propuesta al problema de la vivienda en México. Esto se me hizo muy representativo, como para él y para su comunidad, este gremio, este colegio, esta sociedad, siempre han sido ejes paralelos en el desarrollo a lo largo de todas las trayectorias. Siempre están tocando base con su gremio, siempre están incorporando la crítica y las visiones de su gremio y la recreación de las ideas, de los conceptos y de la crítica en su gremio. En la narrativa de mi papá era como el punto de partida, de decir, bueno, yo fui a Oaxaca, luego fui a Colombia y empecé mi trayectoria en mi función pública tocando base con mi gremio en el Colegio de Arquitectos, por invitación de una figura de la arquitectura en ese momento. Y empieza esta idea de planear obras, pero uno escuchaba platicar a mi papá y estaba planeando obras, pero estaba planeando ideas. Era justo el espíritu de la arquitectura, de decir, estamos con planos, estamos en la cosa más física que puede haber, pero estamos creando valores, estamos creando espacios de conjunción, estamos creando espacios de convivencia y nuestro eje, buscaba yo también el documento que hace no mucho vi, en donde es un documento muy temprano, en donde tachaba ciertas palabras y empezaba a incorporar la idea de habitabilidad, que fue un eje que lo mantuvo hasta el final, en los talleres de habitabilidad. Un objetivo muy amplio en sentido de incorporar técnicas y valores. Se llamó, bueno, yo lo oí en él como habitabilidad. Y después se incorpora al Instituto de Vivienda, se incorpora, conoce al doctor Prieto y hace equipo con él. Después el doctor Prieto es llamado al Seguro Social a desarrollar un programa de vivienda. Originalmente el programa del Estado para el desarrollo de la vivienda de los trabajadores no era el Infonavit, era el mismo Seguro Social que se contemplaba que cubriera pues todas las necesidades de los trabajadores. Por eso, o sea, era alrededor de la salud, pero al Seguro Social lo llamaron a desarrollar un programa de vivienda y así empezó, y ese fue el enfoque de la Unidad de Independencia. Siempre tocando base con su gremio, siempre peleando por valores, por democracia, por participación, como una manera de estar recreando valores, los valores que también ejercían la función pública, pero que de alguna manera mantenía en este recinto de su gremio. Y que trataba de acercar al poder y trataba de que el poder se acercara a ese gremio para comunicar esas necesidades y para comunicar esas soluciones. No se peleaba con el poder, tampoco cedía al poder, más bien trataba de usar el poder con el objetivo de completar esos sueños del desarrollo de las necesidades de la comunidad. Siempre planeando de cosas muy físicas, pero siempre hablando
de valores de convivencia, de valores de dignidad. Curiosamente, buscaba definiciones de dignidad el otro día. Desde el punto de vista filosófico, les está haciendo muy difícil a los filósofos definir qué es dignidad, pero él promovía ese valor y tal vez no se entienda, no es un valor conceptual, pero es un valor emocional y vivencial, de decir, podemos crear espacios que hagan sentir bien al hombre cuando está solo, cuando quiere estar solo, y podemos crear espacios y debemos buscar espacios que hagan sentir bien al hombre cuando está en comunidad. Se fue volviendo cada vez más filósofo, cada vez hablaba más y más de valores, en la promoción de cosas terrenales como lo han estado describiendo esta tarde. Aquí les comparto un paralelismo que yo soy médico, yo soy oncólogo y encuentro, ahora me toca enfocar mi actividad desde la perspectiva de investigación médica. Y me incorporo a los grupos de discusión, tenemos como estándar calificar nuestra propia investigación a nivel de protocolos en este ámbito, como comunidad. Nosotros en lo individual podemos creer profundamente en ciertas ideas, pero encontramos que si no tiene incorporado el contraste del otro, de nuestro grupo, de nuestros pares, la posibilidad de que falle, de que nosotros nos creamos nuestras ilusiones de una manera muy profunda, pero muy errada, si no incorpora la visión de nuestro gremio, tiene mucho más probabilidades de fallas o hasta de atrocidades. De tal manera que el desarrollo de la investigación hoy por hoy incorpora la discusión por pares, la crítica por pares, y hoy por hoy un protocolo de investigación que no tiene incorporada la visión de nuestros pares no es válido. Así me incorporé yo al estudio, a la práctica de ciertos valores de la crítica en ética, y así es como me incorporé un poco al campo de la bioética. Encontramos, ahora que hablamos de paternidades, el que ahora se concibe como el padre de la bioética fue un oncólogo, Potter. La comunidad así lo concibe, y generó el campo de la bioética cuando ya no era un médico clínico, cuando ya estaba en el estudio de ciertos problemas bioquímicos a nivel de la fisiología de la célula, porque como oncólogo le llamó la atención que lo que definía al cáncer eran las mismas fuerzas de la vida, pero desarregladas, secuestradas por la célula y puestas a disposición o al servicio de una fuerza muy individual. Es decir, las fuerzas de la vida las secuestra esa célula en lo individual, y esas mismas fuerzas de vida se tornan en contra del organismo. Es un contraste muy curioso porque es la exaltación de la individualidad en contra de la colectividad, pero son las mismas fuerzas que están ahí. Así es como yo he entrado al campo de la bioética, así es como encuentro a Potter, y Potter, cuando originó este campo de la bioética, lo llamó la ciencia de la supervivencia. Él empezó a estudiar estas fuerzas y empezó a estudiar la interrelación y el uso del hombre de las fuerzas de la naturaleza. En eso derivó.
y así fue como originó la bioética. Y cada vez encuentro más ese paralelismo y el estudio de esas fuerzas al servicio de la colectividad, no al servicio de la individualidad como el fundamento de la bioética. Curiosamente, en el texto él dice, si queremos trascender como especie, necesitamos ya revisitar y criticar nuestra relación con nuestras especies inferiores, nuestra relación con el mundo vegetal, con el resto del mundo animal. Solo así vamos a trascender. Esa es la bioética, eso es lo que dijo Potter. Pero cada vez va quedando más claro que en realidad, si queremos trascender como especie, lo que tenemos que revisitar y enfocar es la relación entre nosotros mismos, en nuestra comunidad, con nuestros semejantes. Y el resto de las relaciones con el mundo vivo más bien dependen de estas primeras, de la relación entre los hombres. De tal manera que el campo de la bioética está derivando cada vez más en la relación, el estudio de la relación entre los hombres, como seres vivos que procuran ciertas fuerzas, cómo equilibrar y cómo poder armonizar. Y en eso simplemente encuentro eco en todo lo que le escuché siempre a mi papá sobre las fuerzas que mantienen la relación y que él procuró de cómo mantener los valores en la colectividad y para la colectividad como la mejor manera de dignificar al individuo y no al revés. En esta imagen en que ustedes despidieron también diciendo nos quedamos con una vida muy bien vivida, muy intensamente vivida, con valores muy profundos, es como ustedes lo despidieron hace un año y la familia les agradecemos incorporarnos a esta celebración que es una manera de recrearlo, de vivirlo, de hacerlo nuestro y de usar todo lo que él nos dejó. Muchas gracias. A continuación vamos a entregar un reconocimiento. No podría llamarle ni siquiera regalo, porque esto está ganado desde mucho tiempo atrás. El Colegio de Arquitectos y la Sociedad Mexicana de Arquitectos entrega a Rosa Viuda de Gutiérrez este reconocimiento a través de la presidenta. El CAMSAM otorga el presente reconocimiento a la familia Gutiérrez de la Barrera por acompañar las acciones que motivan y fortalecen el compromiso social de nuestro gremio. Homenaje póstumo, arquitecto José María Gutiérrez Trujillo, 1924-2018. Muchas gracias a la familia. No, bueno, lo único que yo puedo expresar es que conocí a Chema ahora, con todo lo que están diciendo. Yo lo conocí y prácticamente puedo decirles que soy un producto de su bondad, de su que me ayudó a construirme, porque duramos 65 años conociéndonos y en esa etapa me ayudó a construirme, a realizar lo que yo deseaba y él me lo proporcionó. Pero todo lo que han hablado acá
me ha hecho conocer a ese Chema y les agradezco muchísimo a todos todo lo que han dicho de él, que ojalá estuviera aquí para que lo escuchara. Mil gracias de todo. A continuación viene la presentación de un programa muy interesante que ya fue historia y que, por supuesto, dado el resultado y todas las virtudes a que hemos hecho referencia, se ha tomado la decisión por el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos revivirlo, enriquecerlo, y en este momento la presidenta va a exponer de manera muy sencilla en qué consiste. Bueno, ya esto es muy rápido, muy rápido, porque ya estamos ansiosos por ir a la terraza del arquitecto Chema Gutiérrez. Yo nada más les quiero decir que el Colegio de Arquitectos se compromete con todo lo que hemos dicho y, como él decía, vamos a tomar acción, no nada más a platicar. El nuevo enfoque del arquitecto de barrio es lo que ahorita nosotros vamos a presentar con los nuevos 7 atributos vitales para el actual arquitecto. El programa que tanto se ha mencionado es de hace 20 años, actualmente ya no es el mismo arquitecto, ya no es el mismo barrio. Necesitamos nuevos atributos, principalmente, obviamente, para el Colegio de Arquitectos, que sean profesionistas en arquitectura, que sean arquitectos asociados vigentes en nuestro colegio, que también deban cumplir el código de conducta que cada que ingresamos se nos entrega. También estar actualizado en el manejo de la normatividad y en materia de construcción y desarrollo urbano de la Ciudad de México, incorporar renovados procesos participativos en proyectos de vivienda y espacio público, así como del desarrollo urbano, tener la capacidad de gestión para concentración de proyectos con comunidades y autoridades y, sobre todo, tener un compromiso social para convertirse en el arquitecto amigo de la comunidad en su era digital y de grupo. En el Colegio de Arquitectos tenemos también ya direccionado cómo lo vamos a hacer. Tenemos al vicepresidente de Acción Urbana. No le ponemos aquí Acción Urbana, disculpe el arquitecto de Acción Urbana que está por aquí, Arturo, porque realmente van a participar todos los vicepresidentes. Más adelante nos daremos cuenta de que no solo con un vicepresidente es suficiente para que precisamente lleve a cabo el apoyo al coordinador general, al coordinador regional, al enlace de alcaldías y a su vez al arquitecto de barrio, que se tendría que multiplicar por alcaldía. Los componentes de convivencia en la ciudad. Como les comentaba, ya no es la misma ciudad, ahora tenemos más características, sobre todo de cambio climático, sobre todo de la comunicación, de la inestabilidad económica, de la comunicación telefónica en grupo pequeño, lo que es la transparencia y el combate a la corrupción. Tenemos temas de accesibilidad, tenemos también de familias pequeñas, tenemos muchísimo el tema de liderazgo, sobre todo liderazgo vecinal, y sobre todo que la comunidad ya cada vez es más fortalecida y más unida. Entonces también necesitamos atender esos grupos. En cuanto a toda la infraestructura que tenemos, obviamente es la ya existente, pero sobre todo llegamos a los edificios altos, a lo que es el desarrollo vertical. Entonces necesitamos también contemplar todo eso, necesitamos entender el nuevo servicio de movilidad y accesibilidad, que ahora ya es diferente hasta de movilidad a cortas distancias y obviamente individual, son otro tipo de actividad, otro tipo de vida diaria. ¿Qué es la multidisciplina? El Colegio de Arquitectos también está ya consolidado con las sociedades, tenemos a todas estas sociedades comprometidas con el arquitecto de barrio, que en el momento necesario nos van a apoyar de acuerdo a las necesidades que tenga la comunidad.
3 perspectivas centrales de cada proyecto. A cada barrio le vamos a poner unos proyectos sistémicos, como desde antes, que tengan un apoyo técnico, social, legal y financiero que realmente los hagan posibles, que tengan sustentabilidad y sobre todo que estén coordinados con la movilidad y la conectividad de la ciudad. Aquí es donde el CAMSAM necesita fortalecer con su red de especialistas que vimos anteriormente a lo que es el enlace por alcaldía, que es nuestro conector con la comunidad. Del conector nos vamos al arquitecto de barrio, que realmente tiene todas esas elementos que tiene que coordinar lo que es la vivienda, la accesibilidad y conectividad, trabajo, equipamiento urbano, cultura, infraestructura urbana, sobre todo lo que es la reconstrucción, por eso nos vamos a un segundo plano porque es nueva, y también lo que es la gestión de riesgo para atender cualquier eventualidad. Como colegio que ya nos lo vivimos y no fue nada fácil, necesitamos estar organizados para una nueva eventualidad. Sin embargo, esta conectividad con tantos servicios, con tanta ramificación, necesitamos una base económica y es por eso que le estamos dando vida a través de la Fundación CAM, que es la que estamos organizando. Aquí está el arquitecto Gerardo que nos está apoyando, Gerardo García del Valle, con el tema de la fundación, precisamente para fortalecer toda esta maquinaria que necesitamos para dar vida a nuestro arquitecto de barrio en cada alcaldía. Vamos concretando, ese enlace de alcaldía va a tener la fortaleza de tienen ustedes 2 recuadros amarillos, son el programa social profesional y el programa social universitario abajo. De ahí tenemos varios programas, te podemos ver el menú: asesor de obra, asesor de trámites, asesor de proyectos, tener una actividad gremial que puede ser de administración o académica, y también tenemos en rojo lo que es una eventualidad, que eso es cuando llegamos a tener una alerta roja en la Ciudad de México. En ese sentido, cada actividad va a tener sus respectivos reconocimientos. Tenemos el reconocimiento de servicio social, tenemos el de servicio social profesional, el servicio social universitario y sobre todo el servicio social emergente. Todos estos documentos dan fortaleza, lo hemos vivido últimamente cuando hacemos los procesos de certificación profesional. Certificación profesional tiene obviamente un apartado muy importante de lo que es la formación de un arquitecto, pero también su compromiso social, y esto es la manera como el Colegio de Arquitectos puede fortalecer el cumplimiento precisamente de este aspecto como cualquier como cualquier arquitecto. Pasamos aquí. Esta es una lámina muy interesante, que ya es la última, en donde realmente es la fortaleza que tiene el colegio. A lo largo de estos 10 meses, les comenté que nos tardamos 10 meses, porque hemos estado consolidando nuestro colegio. Cada ramificación azul hacia abajo es un vicepresidente, son 7 vicepresidentes, 5 de CAM, 2 de SAM, y cada uno llega en el fondo, tiene un cimiento de actividades que se pueden multiplicar. En el caso de la primera, que es finanzas, es precisamente las empresas aliadas, tenemos 40 empresas ya que se están aliando. En el caso de actividad académica, que es la que le sigue, ya tenemos 19 universidades. En el caso de la acción gremial, están ingresados en un promedio de 20 arquitectos mensualmente. En el caso de servicios de acción urbana, tenemos la organización de las 16 alcaldías, más otras asociaciones civiles, y también tenemos, en el caso de institución, el vicepresidente que sigue institucional, tenemos ahorita también comunicación con otras sociedades, y bueno, igual que los ingenieros que me acompañan aquí, por eso no me quise mover, para darle las gracias al ingeniero Enrique Rivapalacio de IAM y al doctor Salvador Landeros de UMAI, muchas gracias, y también Armando de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que realmente en lo personal me han fortalecido mucho al gremio de los arquitectos. También
tenemos el último punto, que es uno de los más importantes, que es de actividades profesionales, en donde vemos la reconstrucción y sobre todo la gestión del riesgo. Si se dan cuenta, todas las vicepresidencias tienen ya un objetivo muy importante y sobre todo multiplicador para nuestra sociedad. En la parte de arriba tenemos obviamente lo que es la arquitecta Ana Itzel con la dirección, con la Secretaría General, que todo eso desprende a otra red de personas muy importantes que la apoyan, y de nuestro lado, en el siguiente lado tenemos, ustedes conocen lo que es Visa y lo que es ICAD. Esos dos organizaciones que están creciendo gracias al apoyo de todas las actividades que hacemos, estamos multiplicándonos y estamos concentrados en ese punto rojo que es nuestro corazón, que es precisamente el Congreso de octubre. Entonces, vamos encaminados hacia allá. El arquitecto de barrio también lo estamos encaminando, y el arquitecto puede contar con toda esta estructura que hemos estado armando en estos meses. Agradezco también el apoyo que nos da obviamente las instituciones como la arquitecta Dolores Martínez, que siempre nos está apoyando en cualquier actividad, y ahora con el arquitecto de barrio, que nos veniste a demostrar cómo trabajaron anteriormente, para que se den cuenta que en el Veracruz 24 sé que se están haciendo unas alianzas muy importantes entre ustedes, y que lo que más les deseamos es que se sientan en su casa en Veracruz 24 para poder hacer esos proyectos tan importantes con el arquitecto Juan Key, que también sé que está asistiendo. Muchas gracias, Juan, para hacer esa fortaleza, ¿sí? Bueno, pues por mi parte es lo que yo les quería mostrar, de que toda la intención que puso el arquitecto Chema Gutiérrez no podía quedar hace un año hasta ahí. Nosotros estamos desprendiendo para poder armonizar todas las acciones. Le agradezco mucho a la arquitecta Vanessa Salgado, que es quien ha fortalecido este material, pero sobre todo a las, como le decía al arquitecto Chema, sus niñas, Leti, Alma, muchas gracias por su apoyo. Y doctor Marcos, muchas gracias por dejarnos entrar en su vida íntima de la familia. Muchísimas gracias, muchas gracias a la familia. Buenas noches. Antes de cerrar este evento, que ha sido muy solemne, pero muy útil también, queremos presentarles y ofrecerles a ustedes un video que hemos preparado de la vida de Chema. Y acto seguido bajaríamos el presidium a la inauguración de la terraza de Chema, con la familia, por supuesto, y les suplicamos al resto del auditorio que permanezcan aquí para terminar con el vino de honor correspondiente. Muchas gracias.
Bueno, les queríamos pedir si permanecen en su silla mientras vamos a hacer la develación de la placa, porque no cabemos todos en la terraza y poco a poco ya vamos bajando. Se va a transmitir en la pantalla la revelación de la placa. Y también les quiero agradecer al grupo de SMAES que está presente, porque mañana salen al foro de Mérida, y muchas gracias a su presidenta porque tenían también un pendiente, un homenaje al arquitecto Chema, y la verdad no los absorbimos. Disculpen, pero también era importante para nosotros. Muchas gracias. ¿Ya estamos en la terraza? Ya estamos en la terraza esperando a nuestros invitados. Gracias. Rosa querida. ¿Es esta la placa? Todos que hayan venido, estoy emocionadísima. Gracias, doctora. Aquí está la placa. Estamos ingresando desde el vestíbulo del Colegio de Arquitectos hacia la terraza de Chema, y le pedimos que la devele, por favor, doctora. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La voy a leer. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos reconocen la trayectoria profesional del arquitecto José María Gutiérrez Trujillo, 1924-2018, en homenaje póstumo, recuperación de su legado por el compromiso social del arquitecto. Se presenta el Arquitecto de Barrio 2019 y se inaugura la terraza de Chema, Ciudad de México, 9 de abril del 2019. Muchas gracias, doctora Alfano. Gracias, ay, que soy muy emocionada por todo este homenaje y que se los agradezco en nombre de Chema, porque estaría muy feliz de escuchar todo esto, pero más bien yo soy la feliz de haber convivido con él. Muchas gracias de todo, ¿eh? Gracias, doctora. Bravo. Gracias. Aquí tenemos el premio que comentaba el arquitecto Gay, el Premio Nacional de Vivienda del 2002. Lo recuperamos aquí del Colegio de Arquitectos que donó. ¿Sí? Aquí va a quedar. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, pues si gustan pasar unas personas aquí a la terraza para que la conozcamos, y ahorita ya bajan los demás invitados para que vengan. Qué bonita está. ¿Qué decías? ¿Qué decías que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí. ¿Vamos a empezar?